Hola, ¿qué tal? Qué hermoso que es poder estar de vuelta juntos, unidos por la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar y a ver esa historia que está en Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 17. Dios quiere revelarnos algo importante. No te pierdas lo que Dios quiere decirte hoy. El poder de su palabra es quien toca al caído y lo restaura. El poder de su palabra detiene al viento y trae la calma. El poder de su palabra te viste de amor y de su gracia. El poder de su palabra es quien te levanta. ¿Cómo te imaginas un jardín? Me imagino flores creciendo sobre un delicado césped verde, muchas flores. Me imagino una fuente de agua limpia, el sonido del agua, ¿lo puedes escuchar? Me imagino también algunas aves que están cantando y mientras uno va disfrutando del aroma de las plantas, de los árboles, de la sombra preciosa que esos árboles brindan, en ese paisaje tan natural, tan hermoso, levanto la vista un poquito y puedo ver ahí una bolsa de basura abierta con restos de comida en descomposición y un perro sarnoso peleándose con otro perro por un pedazo de hueso de pollo. Un jardín no es un basural. Una iglesia no es un centro comercial. Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Una iglesia está formada por familias y las familias por personas, por individuos. Por eso creo que es tan importante que nosotros cuidemos nuestro jardín, nuestro espíritu. Si nuestra vida está consagrada a Dios, entonces, presta atención, nuestra familia va a encontrar el camino de adoración. Y entonces de esa manera vamos a tener familias de adoración, una iglesia llena de la presencia de Dios, una iglesia activa, poderosa y efectiva. Te repito, un jardín no es un basural y una iglesia no es un centro de atención al cliente. Y nuestra vida no es nuestra vida, sino que es de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 21, esta historia tan preciosa en la que nos narra cómo Jesús actuó en esta ocasión. Dice que Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían, volcó la mesa de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, «Hosana al Hijo de David», se indignaron. Entonces le dijeron, ¿oyes lo que estos están diciendo? Y protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Podemos tomar de este pasaje y de este acontecimiento de la vida de Jesús una lección que nos da un proceso, que nos muestra un método para que nosotros podamos
tener nuestro templo espiritual siempre habitado por Jesús. ¿Te interesa que esto sea así? ¿Te interesa que de tu interior fluya constantemente un río de agua viva? ¿Te interesa poder ser una persona completamente satisfecha y realizada? ¿Poder vivir en una actividad poderosa y efectiva? La verdad que yo no quiero otra manera de vivir que no sea esta. Cuando uno descubre esta clave, esta manera de vivir la plenitud en Cristo, realmente decís, ¿por qué no lo descubrí antes? ¿Por qué no vi antes esta manera de vivir? Pero hoy tenés la clave, acá tenés un método realmente efectivo para que tu vida sea una vida activa, poderosa y efectiva. Lo primero y más importante para tener una vida así es que Jesús entre a nuestra vida. Si Él no está presente, entonces no va a haber orden. Imagínate una biblioteca con 10.000 o 20.000 libros, pero que están todos desordenados, que no tienen lógica o no tienen, no está tabulado el título, entonces uno no sabe qué libro es qué libro. Imagínate que están todos desordenados en los estantes, que hay algunos arriba de la mesa, otros tirados en el piso. Hay un desorden absoluto. ¿Sabes lo que pasa? Esos libros no son útiles y aparte de no ser útiles son una molestia. Bueno, a nosotros nos pasaba lo mismo. Desde el día que nosotros recibimos y entendimos que somos pecadores y recibimos y por el Espíritu Santo esa convicción de pecado y nos declaramos pecadores delante de Dios y que necesitamos salvación, desde ese día que encontramos a Jesús, o mejor dicho, que Él nos rescató, que Él nos encontró a nosotros, desde ese día que nos arrepentimos sinceramente y que pedimos perdón por nuestros pecados a Jesús, desde ese día estamos seguros de que Jesús vive en nosotros. Y desde ese día nuestra vida empezó a estar en orden. 1 Corintios 6:17 dice, cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Luego, en los versículos 19 y 20, hay una pregunta retórica, y yo diría hasta irónica. Dice el apóstol Pablo, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Deben honrar a Dios en el cuerpo. ¿Por qué? Porque no son sus propios dueños. Dios nos ha comprado. Jesús es ese agente de cambio. Jesús es el que hace posible que nosotros cambiemos. Sin Él no hay orden. El versículo 12 dice que entró en el templo. Y un poquito de historia, muy breve. ¿Cuál era ese templo? Hay algo muy particular en esta historia, en saber que este no era el templo de Salomón, sino que era el templo de Jerusalén. El templo de Salomón lo construyó Salomón, en realidad David se lo quería construir a Dios, Dios no se lo permitió, pero su hijo Salomón lo termina edificando, y en este templo que fue construido 1000 años antes de Cristo, cuando termina la construcción del templo, pasó algo muy especial. En este primer templo había pasado algo hermoso. En 2 de Crónicas, capítulo 5, versículos del 13 y el 14, te invito a que leas los capítulos 6 y 7 también, dice que cuando ahí en 2 de Crónicas 5, 13 y 14 dice que cuando terminan de construir el templo, dice que fueron los levitas y empezaron a alabar a Dios y empezaron a levantar sus cánticos de alabanza con trompetas, instrumentos, y dice que el templo se llenó de la presencia del Señor. Y cuando todos ellos estaban allí, dice que no podían entrar al templo porque estaba esa presencia. Ellos le habían dicho, Dios, este templo es para vos, este templo te lo dedicamos a ti, es para la gloria de tu nombre. Y entonces Dios se lo tomó en serio y manifestó de esa manera tan especial su presencia.
dijo, es para mí, bueno, entonces yo quiero que ninguna cosa extraña entre. Y todos se quedaron afuera. Y por causa de esa nube nadie pudo entrar. Esa nube, la Shekinah, la presencia de Dios estaba ahí. Imagínate ese momento, una vida, pensá en tu vida ahora, una vida llena de la presencia de Dios, donde no hay nada que pueda invadir el lugar de Dios, ese jardín para Dios. Si alguna vez vos dedicaste tu vida al Señor, Él no quiere que nadie más ocupe ese lugar que solamente le corresponde y le pertenece a Él. Nuestra vida es exclusivamente de Dios y nadie puede estar dentro ocupando su lugar. Años más tarde de este acontecimiento en el que sucedió esto de la presencia de Dios ahí en ese templo, en el primer templo, en el 587 a.C., los babilonios destruyeron el templo por completo. Pero en el 515 a.C. fue reconstruido por Zorobabel. Y ahora en los tiempos de Jesús, cuando estamos leyendo este relato aquí de Mateo, Herodes ya lo había hermoseado, ya lo había engrandecido al templo y lo reedificó. Y el tema es que era magnífico, era un lugar hermoso donde muchos iban a ver la majestuosidad de ese templo, pero saben que no tenía la misma dedicación que el primer templo. En ese templo se había llenado ahora de vendedores, estaba ahí lleno de personas con intereses que no tenían nada que ver con lo santo, con lo piadoso. Estaban siendo, el lugar, ese templo estaba siendo invadido por el sistema del momento, podríamos decir, ¿no? El enemigo había tomado el lugar en el templo. Jesús, que es el Hijo de Dios, ¿quién mejor para ocupar un lugar en ese templo, no? Jesús, el Hijo de Dios, viene al templo de su Padre y en lugar de encontrar una casa de oración, se encuentra con una cueva de ladrones y toma estas medidas drásticas. Cuando Jesús visita tu templo, cuando Jesús visita tu vida, ¿encuentra un lugar para Él? ¿O solamente encuentra ruido, maldad? Tus pensamientos no son un jardín, sino más bien un basural. Tal vez tengas que dejar que Jesús entre y que destruya esos intereses, que tire al suelo esas mesas de negociación con el pecado. Tal vez que Jesús tiene que tirar abajo esas mesas de negociación con la maldad, con la comodidad, con la autojustificación. Pregúntate en este momento, ¿qué lugar ocupa la oración y la palabra de Dios en mi vida? Hacete esta pregunta. ¿Dónde está la autoridad de Jesús ante el pecado en mi propia vida? Mira, no es lo mismo tropezar con el pecado que vivir en el pecado. Si de 10 veces que somos tentados, 9 caemos, eso significa que estamos viviendo en el pecado, no que que nos tropezamos con el pecado, sino que estamos viviendo en el pecado. Y sabes que el pecado siempre trae desorden, trae despropósito, nos borra la línea del norte, no sabemos para dónde ir. Cuando hay pecado en nuestra vida hay confusión, hay caos. Por eso es tan importante esto, lo primero que mencioné, que para tener una vida de orden, una vida fructífera, una vida de bendición y de bendición para no solamente para tu vida, para tu familia, sino para la iglesia y para el mundo, Jesús tiene que entrar y poner orden. Invítalo a que Jesús entre y que ponga orden en tu vida. Permitile actuar. Búscalo. Hacé que tu vida, que tu corazón sea un jardín para Él. Inmediatamente después de haber puesto orden, viene un proceso profundo de sentido de identidad. Eso es lo que Jesús hace. Fíjate lo que dice el versículo 13. Dice, mi casa será llamada casa de oración. Casa de oración. Esta identidad solamente puede darla Jesús, ningún otro.
puede darnos identidad verdadera en nuestras vidas. Jesús tiene que darnos esa identidad, su identidad. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Qué feo sería vivir una vida prefabricada, una vida prestada o viviendo la vida de otro, ¿no? Para colmo, sin darnos cuenta. Y sabés que cuando no tenemos identidad nos suceden estas cosas, empezamos a tomar modelos y no tenemos nuestra identidad propia formada, entonces empezamos a tomar modelos de otros y queremos vivir como otros viven. Pero cuando Cristo entra, pone orden y nos da identidad. Cuando no sabemos quiénes somos, vivimos la vida de otro, pero Jesús nos da significado eterno. Al saber quiénes somos en Cristo, que Cristo es eterno, bueno, descubrimos que hay eternidad en nosotros, que esa eternidad mora en nosotros y que cada acción, cada cosa que hacemos ahora tiene sentido y tiene significado eterno, tiene significado verdadero, tiene significado no solamente para este tiempo, sino para el venidero. Isaías 43:1 dice, el Señor te dice, no temas, que yo te he libertado. No, yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Qué precioso que es saber que Dios mismo, nos está llamando por nuestro nombre. Esta identidad surge cuando Jesús entra en nuestra vida, cuando Él pone orden, y entonces resulta en una alabanza. Los versículos 14 al 16 nos dicen y nos muestran cómo se le acercaron al templo ciegos y cojos y los sanó. Estas son señales que el Mesías podía hacer, nadie más. Y Jesús la estaba haciendo delante de estos fariseos, de estos maestros de la ley, y ellos, sabiendo que solamente el Hijo de Dios podía hacer esto, no lo podían entender, no podían verlo a Jesús porque sus corazones estaban cerrados. Pero fíjate, en contraparte que ahí están estos sabios, estos ancianos, esta gente tan poderosa en conocimiento, y al lado están niños que gritan en el templo, ¡Hosana al Hijo de David! ¿Y qué pasó con estos viejos? Se indignaron, se llenaron de bronca. ¿Oyes lo que estos te están diciendo? Y le protestan a Jesús. Claro, ya se habían quedado con una bronca tremenda cuando vieron que Jesús entraba a Jerusalén y que le tendían mantos y palmas delante de él. Y de cómo puede ser que este hombre, conociendo la ley, esté permitiendo eso. No veían que él era el Mesías, no lo podían ver. Y Jesús les responde con este fragmento del Salmo 8. Jesús viene a nuestras vidas a restaurar la alabanza, a restaurar nuestra alabanza. Esto es la tercera clave que tenemos que tener en cuenta para que nosotros podamos vivir vidas fructíferas, vidas llenas del Espíritu Santo, vidas que estén repletas de Jesús. Tenemos que permitir que Él restaure nuestra alabanza. ¿Cuándo fue la última vez que alabaste a Jesús? No estoy preguntando cuándo fue la última vez que cantaste, sino cuándo fue la última vez que alabaste. La alabanza, según el diccionario, es el producto de enunciar afirmaciones positivas sobre una persona. En mis palabras, es cuando podemos decir qué grande y maravilloso es nuestro Dios. Es cuando reconocemos su fidelidad, es cuando agradecemos por su gracia, es cuando agradecemos que Él vino a salvarnos, a rescatarnos. Es un grito de lo profundo de nuestro espíritu que dice, gracias, gracias Señor. Pero es algo que realmente se experimenta de la misma manera que un niño lo hace. Ustedes vieron que un niño es totalmente sincero. Por eso es el punto que Jesús toca acá del Salmo 8, un salmo mesiánico, un salmo que está hablando de Jesús. Es el segundo salmo mesiánico. Y dice que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Dice este Salmo 8 que estos niños están alabando, están adorando al Señor y que nosotros,
Si no nos volvemos, dice Mateo 18:3, como uno de estos niños, no entraremos en el reino de los cielos. Un niño, podemos decir que alaba de manera perfecta, sincera, total, pura. ¿Sabes qué me hace pensar a mi hijo? Cada vez que entro a mi casa, viene corriendo diciendo, ¡papi! Y su alegría llena mi corazón. ¿Lo haces así con Jesús? ¿Vas a su encuentro? ¿Surge este agradecimiento de lo profundo de tu corazón? ¿Sabes que cuando nos centramos en Jesús, cuando nosotros pensamos en Él, en su obra por nosotros, nuestro cántico es genuino, es alegre, es totalmente desinhibido, desinteresado, es una adoración espontánea, como ese libro de Matt Ridman, El adorador insaciable. Te invito a que lo leas. Realmente nuestra alabanza es un cántico desde lo profundo de nuestro corazón. Y eso es lo que Jesús espera de nosotros. Ahora, qué increíble cómo cuando uno alaba, cuando uno adora al Señor, se olvida del tiempo, se olvida de las cuestiones ajenas no es sacarnos la cabeza y olvidarnos, sino que es centrarnos en el Señor, no centrarnos en nosotros, sino centrarnos en Él, en su poder, en su gloria. Bueno, podría seguir hablando por un buen rato de la alabanza porque es un tema central en mi vida. Lo único que quiero terminar diciéndote es esto: deja que Jesús ocupe su lugar en tu corazón. Es de Él el lugar, de nadie más. ¿Estás viviendo sin significado? Ya no tenés que seguir ni un solo día más de esta manera. Deja que Jesús entre a tu vida. Deja que Jesús sea tu identidad. Deja que Jesús sea el motivo de tu alabanza. Concéntrate en eso. Y mira, te aseguro que vas a vivir en un estado de actividad poderosa y efectiva. Te aseguro que vas a vivir una vida llena de la presencia del Espíritu Santo y que vas a bendecir a tu familia, a las personas que te rodean, vas a estar cumpliendo tu propósito, vas a encontrar esa identidad preciosa. De tu corazón no puede salir otra cosa que un río de agua viva. Y cuando levantes la vista, en lugar de ver una bolsa de basura con comida que se está pudriendo, vas a ver un jardín perfecto, un jardín con un aroma exquisito, con una presencia exquisita. Y el Espíritu Santo va a estar ahí, hablando a tu espíritu, mostrándote que sos un hijo, una hija de Dios. Que Dios te bendiga.